importantes, y esos portones tenían que ser lo suficientemente anchos. Los propios portones estaban compuestos por un par de puertas dobles de madera. Para impedir que un adversario entrara con facilidad, las puertas tenían que ser compuestas de tablones pesados. Eran aseguradas por el lado mediante una viga horizontal pesada que deslizaba a través de ranuras en los marcos de las puertas. Las puertas eran reforzadas por postes de madera, cuyos exteriores giraban en zócalos de piedra. Los portones de Gaza, que arranqué de sus zócalos y coloqué sobre mis hombros, pesaban al menos 400 o 500 kilogramos, aproximadamente 200 kilogramos. Después de todo esto, podrías pensar que aprendí todas mis lecciones, pero cedí a la tentación nuevamente, y mis elecciones, cubiertas de orgullo, me llevarían por un camino traicionero. Fue durante uno de mis viajes que conocí a Dalila, una mujer cuya belleza podía enredar incluso las almas más firmes. Su astucia me sedujo, y yo, cegado por mis deseos, cedí. Me enamoré de nuevo, y caí por una mujer completamente equivocada para mí. Quería ser usado por Dios, pero también cedí a la seducción del pecado. Mantuve las características externas de mi voto de nazareo celosamente, mientras al mismo tiempo pecaba descaradamente con una prostituta. Hice lo que casi todos nosotros hacemos cuando somos engañados por el pecado. Separé mi vida en categorías, e imaginé que había algunas categorías que a Dios le importaban y otras que no. Una vez más, estaba en los territorios filisteos, y los gobernantes estaban sedientos de sangre. Los gobernantes filisteos vieron una oportunidad para capturarme y extinguir la llama de rebelión que ardía dentro de mi corazón. Entonces, fueron a Dalila y le ofrecieron 1100 piezas de plata por ella. Dalila también estaba profundamente enamorada, pero estaba enamorada del dinero. 1100 siclos equivalían a más de 63 kilogramos de plata. Ella aceptó su oferta. Luego me dijo: «Por favor, dime qué te hace tan fuerte y qué se necesitaría para atarte de manera segura». Yo respondí: «Si me atan con 7 cuerdas de arco nuevas que aún no se han secado, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Entonces ella me ató con ellas. Había escondido a algunos hombres en una de las habitaciones interiores de su casa, y gritó: «Sansón, los filisteos han venido a capturarte». Pero rompí las cuerdas del arco como un pedazo de cuerda chisporrotea cuando se quema con el fuego. Así que el secreto de mi fuerza no fue descubierto. Luego ella dijo: «Me estás tomando el pelo y contándome mentiras. Ahora por favor dime cómo puedes ser atado de manera segura». Dalila sabía que yo era fuerte, pero también sabía que podía ser atado por algo, y eso era realmente cierto. Respondí: «Si me atan con cuerdas nuevas que nunca se han usado, me volveré tan débil como cualquier otra persona». Entonces, ella tomó cuerdas nuevas y me ató con ellas. Los hombres estaban escondidos. Y con el tiempo, esa diferencia de enfoque se traduce en resultados tan grandes que parecen injustos a los ojos de quienes no hicieron el mismo trabajo mental. Otro hábito esencial es practicar la gratitud y el enfoque en lo positivo. No porque la vida sea perfecta, sino porque la gratitud entrena su mente a reconocer oportunidades en lugar de obstáculos. Un hombre agradecido no es un hombre conformista, es un hombre consciente de sus recursos, y por lo tanto más capaz de utilizarlos. Cuando su mente se enfoca en lo que tiene y no en lo que falta, deja de vivir en escasez y empieza a operar desde la abundancia. Y esa mentalidad lo convierte en un imán para nuevas oportunidades, porque su atención siempre está buscando construir en lugar de destruir. Finalmente, debe entender que dirigir su mente requiere práctica constante. No basta con hacerlo un día y olvidarlo al siguiente. Cada mañana debe elegir en qué se enfocará. Cada tarde debe revisar cómo utilizó su energía y cada noche debe corregir lo que no funcionó. Este hábito de revisión lo mantiene en control, porque lo que no se mide, se pierde. Y la mente, si no se corrige, inevitablemente caerá en la dispersión. Un hombre que domina este principio deja de reaccionar a cada estímulo externo. Se convierte en alguien que vive con intención, que protege su energía como el recurso más valioso, que invierte sus pensamientos solo en aquello que lo impulsa hacia adelante. Y cuando su mente se acostumbra a esta disciplina, algo poderoso ocurre. Su vida empieza a alinearse con la claridad de su enfoque. Ya no siente que camina a oscuras, porque cada pensamiento se convierte en una linterna que ilumina el camino. Controlar su mente es controlar su energía, y controlar su energía es controlar sus resultados. Controlar su mente también exige aprender a gestionar el miedo. El miedo es una emoción natural, pero cuando no se controla se convierte en una prisión invisible que determina cada decisión que toma. La mayoría de los hombres no fracasa porque no tengan capacidad, sino porque se dejan dominar por pensamientos de miedo. Miedo al rechazo, miedo al fracaso, miedo al qué dirán, miedo a equivocarse. Y lo que no entienden es que cada vez que obedecen ese miedo,
refuerzan un hábito mental de debilidad. Con el tiempo, su vida entera se reduce al tamaño de sus temores y terminan viviendo una existencia mucho más pequeña de la que podrían haber alcanzado. Debe aceptar que el miedo nunca desaparece del todo. Siempre estará ahí, susurrando en los momentos importantes. La clave no es esperar a que se vaya, sino decidir actuar a pesar de él. El control de la mente significa entrenarse para reconocer el miedo como una señal, no como una orden. Una señal de que está saliendo de su zona cómoda, de que está enfrentando algo que realmente importa, de que está entrando en territorio de crecimiento. Si interpreta el miedo como enemigo, se paraliza. Si lo interpreta como recordatorio de que está avanzando, lo convierte en combustible. El hábito que debe cultivar es exponerse constantemente a pequeñas incomodidades que lo fortalezcan. Hacer esa llamada difícil, expresar su opinión en público, asumir una responsabilidad más grande, probar algo nuevo que lo desafíe. Cada vez que lo hace, le enseña a su mente que puede soportar el miedo y aún así actuar. Y con el tiempo, el miedo pierde poder, porque deja de asociarlo con peligro y empieza a asociarlo con crecimiento. Esa es la diferencia entre los hombres que se quedan atrapados en la mediocridad y los que logran resultados extraordinarios. No podía ser prestado o transferido. Cada uno necesitaba mantener su propia preparación espiritual. Andrés, con el rostro pensativo, preguntó: «Señor, ¿cómo podemos asegurarnos de que tendremos aceite suficiente? ¿Cómo sabremos si estamos verdaderamente preparados?». Jesús respondió con gentileza: «El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré, y me manifestaré a él». Las palabras de Jesús eran al mismo tiempo un consuelo y un desafío. Conocer y obedecer sus mandamientos, especialmente el mandamiento del amor, era el secreto para la preparación adecuada. Sin interrupción, Jesús continuó con otra parábola, profundizando sus enseñanzas sobre cómo vivir en preparación para su venida. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, comenzó Jesús. A uno dio 5 talentos, y a otro 2, y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Los discípulos visualizaron la escena: un maestro confiando grandes sumas a sus siervos antes de un largo viaje. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos, y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, y cavó en la tierra, y escondió el dinero de su señor. Jesús entonces describió el retorno del Señor, después de mucho tiempo, y el ajuste de cuentas con sus siervos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: «Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos». Y su señor le dijo: «Bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor». Lo mismo sucedió con el siervo que había recibido 2 talentos y ganó otros 2. Pero cuando llegó el siervo que había recibido 1 talento, la historia tomó un rumbo diferente. «Señor, te conocía que eres hombre duro, que siegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo». El rostro de Jesús se tornó grave al relatar la respuesta del Señor. «Siervo malo y negligente, sabías que siego donde no sembré, y que recojo donde no esparcí. Por tanto, debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo, hubiera recibido lo que es mío con los intereses». Jesús continuó: «Quitadle pues el talento, y dadlo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado, y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes». La lección era clara y severa. Dios confía dones, habilidades y oportunidades a cada persona de acuerdo con sus capacidades. Él espera que usemos lo que nos fue dado. Unidad estabas decretando tu camino. Cuando dijiste sáname, abriste puertas. Cuando dijiste muéstrame la verdad, lo revelaste todo. Cuando dijiste límpiame, rompiste ataduras. Cuando dijiste protégeme, Dios cerró caminos que no podías ver. Tus oraciones, hijas del dolor, movieron más cielo del que imaginas. Tu voz dolida movió ángeles, y lo más impresionante es que tus oraciones no solo te transforman a ti, también afectan a Él. No porque tú lo controles, sino porque lo que se eleva desde una mujer elegida toca todo lo que la rodea. Tus palabras crean un antes y un después. Lo que bendices crece, lo que sueltas se derrumba, lo que entregas a Dios deja de oprimirte.
Una mujer elegida orando desde la herida es una fuerza que ningún hombre puede ignorar. Tu oración cambia la atmósfera espiritual. Por eso, después de ser herida, sientes algo diferente en tu espíritu, más autoridad, más claridad, más firmeza. No es ego, es unción. Dios te dio una voz más fuerte. Y ahora cada vez que oras, no lo haces desde el miedo, sino desde la certeza de que Él te escucha y te respalda. Esa seguridad interna es un don nuevo que nació de la crisis. Tu oración es tu arma, tu escudo y tu ascendencia. Esta es la quinta consecuencia. Y ahora entramos en un terreno aún más poderoso, cómo tu autoestima divina renace, no desde el dolor, sino desde la revelación de quién eres realmente. Lo que voy a decirte ahora te va a elevar. Aquí comienza una de las transformaciones más profundas que vive una mujer marcada por Dios después de ser herida. Su autoestima divina renace. Y no renace suavemente, renace con fuerza, con un brillo nuevo, con una conciencia que antes no tenía. Porque cuando te rompieron no destruyeron tu valor, destruyeron la versión pequeña de ti que habías construido para encajar, y al caerse esa versión, emergió tu esencia real, la mujer fuerte, digna, intensa y luminosa, que siempre fuiste, pero que habías guardado por amor. Dios está devolviéndote a ti misma. La primera señal de este renacimiento es simple pero poderosa. Empiezas a escucharte más, tu voz interior, esa que antes callabas para no incomodar, se vuelve tu guía más fiel. Empiezas a decir no sin culpa. Empiezas a poner límites sin miedo. Empiezas a mirarte con respeto. Porque la herida te hizo ver lo que estabas regalando sin medida. Y Dios ahora te está enseñando a darte primero a ti. No desde el ego humano, sino desde la dignidad divina. Te estás reconociendo como hija amada. Luego ocurre algo aún más hermoso. Recuperas tu luz sin pedir permiso. Tu belleza interna resurge. Tu energía cambia, tu presencia se siente distinta, caminas diferente, hablas diferente, brillas diferente, y no es para atraer a nadie, es para honrarte, porque antes te empequeñecías para que Él se sintiera grande, ahora ya no, ahora ocupas tu lugar, y es el... Lo convencieron de seguir mi instrucción. Se sumergió en el Jordán 7 veces, conforme a la palabra del hombre de Dios, y su carne se restauró, y quedó limpio como la carne de un niño. Después de eso, Naamán regresó a mí, él y todo su séquito, y se presentó ante mí, diciendo: He aquí, ahora sé que en toda la tierra no hay Dios sino en Israel. Ahora pues, acepta un presente de tu siervo. Pero dije: Vive el Señor, ante quien estoy, que no lo aceptaré. Él insistió, pero me negué. Naamán entonces pidió tierra para llevar consigo, tanto como 2 mulas pudieran cargar, pues ya no ofrecería holocausto ni sacrificio a otros dioses, sino solo al Señor. Después de la partida de Naamán, ocurrió un incidente con Giesi, mi sirviente. Codició los regalos que Naamán había traído, y en secreto fue tras él. Cuando Naamán lo vio corriendo tras él, bajó de su carro para encontrarse con él y preguntó: ¿Todo va bien? Giesi mintió, diciendo que yo lo había enviado a pedir un talento de plata y 2 cambios de ropa para 2 jóvenes de los hijos de los profetas. Naamán prontamente le dio más de lo que había pedido. Cuando Giesi regresó y se presentó ante mí, le pregunté de dónde venía. Mintió nuevamente, diciendo que no había ido a ningún lugar. Pero yo conocía la verdad y dije: ¿acaso mi corazón no fue contigo cuando aquel hombre se volvió de su carro a tu encuentro? Era la hora de recibir dinero, de recibir ropas, olivares, viñas, ovejas, bueyes, siervos y siervas. Por lo tanto, la lepra de Naamán se pegará a ti y a tu descendencia para siempre. Y Giesi salió de mi presencia leproso, blanco como la nieve. Tras la partida de Giesi, mi corazón estaba pesado con reflexiones profundas. La tristeza por su acto deshonesto y la gravedad del castigo que le impuse ocupaban mis pensamientos. Yo, Eliseo, como profeta de Dios, había sido colocado en una posición de gran autoridad y poder, y con eso venía una enorme responsabilidad. La situación con Giesi era un recordatorio doloroso de las consecuencias de la corrupción y la codicia, y de la importancia de la integridad en el servicio a Dios. Reflexionaba sobre la relación de un líder con sus discípulos y sirvientes. Giesi había estado conmigo durante muchos eventos significativos y había sido testigo de innumerables milagros. Aún así, sucumbió a la tentación de la ganancia material. Esto me hacía cuestionar: ¿fallé en algún aspecto de mi enseñanza o ejemplo? Como líder espiritual, la conducta de Giesi era también un reflejo de mi ministerio. Esta reflexión
me llevaba a ponderar sobre la importancia de no solo enseñar, sino también vivir los principios que predicamos. La mentira de Giesi y su subsiguiente castigo eran un recordatorio de que Dios ve y juzga todas nuestras acciones. Como profeta, tenía una percepción aguda de la justicia divina y sabía que la mentira, especialmente... ¿Y cuándo simplemente permanecer quieto y dejar que el Señor pelee por ti? ¡Qué alivio tan grande es esa promesa! Es la que Dios le dio a Moisés en el Mar Rojo. El Señor peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. ¡Qué responsabilidad tan grande! Tu vida es un mensaje vivo, y cada acto de obediencia a Dios es un capítulo que revela su gloria, y desmantela las obras de las tinieblas, sin que siquiera levantes un dedo. Por eso, la jornada del elegido es una de constante refinamiento y entrega. No se trata de adquirir más poder, ya lo tienes. Se trata de rendirte más al poder que ya habita en ti. Es un camino de morir a tu yo todos los días, para que Jesús viva plenamente a través de ti, como decía el apóstol Pablo en Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Este poder silencioso, elegido, no es un arma para tu ego, jamás. Si lo usas para enaltecerte, el Señor mismo se encargará de cortarte el suministro. Es una herramienta sagrada para el reino de Dios. Es una luz que no busca cegar a los demás con tu santidad, sino guiarlos fuera de su oscuridad. Es una sal que no busca irritar la herida, sino sazonar y preservar la verdad en un mundo en descomposición. Al abrazar esta verdad con humildad y discernimiento, te conviertes en un agente de cambio divino, una pieza clave e irreemplazable en el tablero del Señor. Tu mera existencia se transforma en una pregunta incómoda para quienes viven en la complacencia del pecado, y en una respuesta esperanzadora para quienes buscan desesperadamente la verdad. Y es que esta fuerza, este poder que no hace ruido pero que lo cambia todo, actúa como algo fascinante y aterrador a la vez. Actúa como un espejo, no un espejo que refleja tu rostro o el de ellos, sino uno mucho más profundo e inquietante. Un espejo que refleja el alma, y es precisamente en ese reflejo, elegido, donde comienza la verdadera destrucción de la falsedad, un proceso que desentrañaremos a continuación. Prepárate, elegido, porque ahora entramos en el arsenal secreto, en la armería del Señor diseñada para ti. La primera y más desconcertante herramienta es tu silencio estratégico. ¿Cómo perturba esto al enemigo? En un mundo que chapotea en el ruido, la contienda y la necesidad de tener la última palabra, tu silencio es un lenguaje que los espíritus impuros no pueden soportar. Te provocarán, te insultarán, te tenderán trampas verbales esperando que muerdas el anzuelo. Quieren arrastrarte a su ciénaga de amargura. Pero tú, operando con el discernimiento que te concede el Espíritu Santo, sabes que no debes entrar en ese juego. Tu silencio, elegido, no es pasividad, es una declaración de soberanía espiritual. Es decirle al enemigo, tu caos... Muchos días. Esta experiencia capacita a los creyentes con poder para testificar y vivir una vida plena en Cristo. En el día de Pentecostés, los discípulos experimentaron este bautismo de manera poderosa, recibiendo no solo la capacidad de hablar en otras lenguas, sino también un nuevo vigor espiritual para cumplir la misión de Jesús. Pedro, antes temeroso, ahora predicaba con valentía, y la iglesia comenzó a crecer exponencialmente. El bautismo en el Espíritu Santo no es solo un evento único, sino una experiencia continua de ser llenado y reabastecido por el Espíritu. En Efesios 5:18, Pablo alienta a los creyentes a ser constantemente llenos del Espíritu. Y no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, sino sed llenos del Espíritu. Esta llenura continua es necesaria para mantener la vitalidad espiritual y la eficacia en el servicio cristiano. Además del poder para testificar, el bautismo en el Espíritu Santo trae una mayor profundidad de comunión con Dios y una sensibilidad aumentada a su liderazgo. Los creyentes son capacitados para discernir la voluntad de Dios y para responder de manera obediente y fiel. Esta experiencia es una invitación a una vida más profunda y abundante en el Espíritu. Transformaciones y testimonios, relatos de transformación de vida a través del Espíritu Santo son abundantes. Testimonios de sanidad, liberación y renovación espiritual confirman la obra poderosa del Espíritu en nuestra era. Por ejemplo,
Muchos cristianos relatan un cambio profundo en sus vidas después de experiencias intensas de oración e intercesión, en las que sienten la presencia del Espíritu Santo de manera palpable. Un testimonio notable es el de David Wilkerson, fundador del Desafío Juvenil. En su libro La cruz y el puñal, Wilkerson describe cómo, guiado por el Espíritu Santo, fue llevado a trabajar con pandillas de Nueva York, resultando en la conversión de muchos jóvenes delincuentes y en la fundación de un ministerio mundial. Otro ejemplo es el avivamiento en Azusa Street, a principios del siglo XX. Este movimiento, liderado por William J. Seymour, vio a miles de personas siendo bautizadas en el Espíritu Santo, resultando en milagros, sanidades y una renovación espiritual que impactó al mundo entero. El avivamiento en Azusa Street es frecuentemente citado como el nacimiento del movimiento pentecostal moderno, que enfatiza la obra continua y poderosa del Espíritu Santo. Además de estos eventos históricos, muchos cristianos experimentan la obra transformadora del Espíritu Santo en sus vidas diarias. Relatan una paz profunda en medio de dificultades, orientación clara en decisiones importantes y una alegría renovada en el servicio a Dios y a los demás. Estos testimonios son un recordatorio poderoso de que el Espíritu Santo está activo y operante en nuestro mundo hoy, trayendo transformación y esperanza. ¿Quieres saber quién está detrás de esta máscara? Entonces, sigue atento, porque lo que viene en el próximo bloque te dejará sin aliento. Escúchame bien, elegido, porque esto cambiará tu visión para siempre. La claridad mental que ahora posees nunca ha sido producto del azar. No es una simple virtud, ni un regalo casual del destino. Detrás de tu impecable lucidez hay una misión cuidadosamente diseñada desde planos superiores, algo que escapa completamente a la comprensión ordinaria. Cada pensamiento claro, cada intuición precisa, es una capa más en la protección psíquica que ha sido activada en ti por una fuerza que supera todo entendimiento humano. ¿Sabes por qué últimamente los ataques contra tu paz interior han sido más frecuentes e intensos? ¿Por qué parece que alguien quiere desesperadamente derribar la muralla de tu mente? Es porque tu poder mental revela tu verdadero propósito. Un propósito que amenaza directamente las agendas ocultas de quienes intentan frenar tu avance. Cada ataque que recibes, cada intento de sabotaje emocional, es en realidad una prueba estratégica para medir hasta qué punto puedes resistir. Quieren descubrir cuán profundo es tu potencial real, y lo que han encontrado hasta ahora los ha dejado absolutamente aterrados. Lo que pocos entienden es que esta resistencia, esta fortaleza mental que muestras, no es únicamente defensiva. Muy pronto entenderás que tu mente no solo repele ataques, también está siendo entrenada para confrontarlos activamente. Se acerca el día en que tendrás que utilizar conscientemente este poder para defender lo que amas y proteger aquello que representas. Pero atención, esto requiere que estés plenamente consciente de quién eres realmente y qué papel cumples en este gran juego cósmico. Aquí llega la revelación que necesitas escuchar con urgencia. Muy pronto recibirás una señal inconfundible que revelará exactamente el motivo por el que has sido preparado. Una situación crítica está a punto de surgir y tu poder mental será la llave para resolverla. Esta situación no solo te afectará a ti, sino que tendrá consecuencias directas sobre las personas que más valoras en este mundo. Será entonces cuando entiendas plenamente por qué tu claridad mental fue activada justo ahora y no antes. Pero aquí viene el clímax que sacudirá tus emociones hasta la raíz. En este preciso instante, alguien muy cercano a ti está siendo manipulado para que dude de tu propósito y de tu integridad. Esta persona será clave en la prueba final que pronto enfrentarás. ¿Quién es esta persona y cómo influirá en tu destino inmediato? Mantente alerta, porque lo que descubrirás a continuación te revelará si estás realmente listo. No perdieron solo a una persona. Perdieron un ancla, un referente de luz, una conexión con lo sagrado. Perdieron un pedazo del cielo que caminaba a su lado por pura misericordia de Dios. Y ese vacío, esa ausencia de la bendición del Señor que fluía a través de ti, a menudo grita más fuerte y causa más destrucción en sus vidas que cualquier palabra que pudieras haber dicho. 5. Tu evolución exhibe su propio estancamiento.
Finalmente, elegido, considera esta poderosa herramienta, tu propio crecimiento espiritual. Quizás pensaron que te habían vencido cuando te calumniaron. Creyeron que te habían herido de muerte cuando te traicionaron. Celebraron en secreto cuando te vieron caer. Pero lo que no entienden es que para un hijo de Dios, cada piedra que le lanzan se convierte en un escalón. Cada ataque del enemigo, cuando es puesto en las manos del Señor, se transforma en una oportunidad para que el poder de Jesús se perfeccione en tu debilidad. 2 Corintios 12:9. Mientras ellos se quedan anclados en su amargura, observando y esperando tu destrucción, tú sigues avanzando, creciendo, sanando, prosperando, no por tu fuerza, sino por la fidelidad de tu Dios. Tu progreso silencioso es un sermón viviente que aniquila su narrativa. Cada bendición que recibes es una bofetada a la maldición que te lanzaron. Es la manera en que el universo, orquestado por el Señor, les recuerda constantemente: nadie puede detener aquello que yo ya he bendecido. Tu vida se convierte en la prueba irrefutable de Isaías 54:17. Y esta justicia divina, esta forma en que Dios te eleva precisamente a través de las pruebas que otros te imponen, nos abre la puerta a comprender las leyes espirituales más profundas que gobiernan estos encuentros. 6. Haces que se vean a sí mismos como nunca antes. Esto, elegido, es la culminación del efecto espejo del que ya hemos hablado. Estar cerca de alguien que porta la energía y la verdad de Jesús es como colocarse frente a un espejo de aumento espiritual, que no solo revela la mancha superficial, sino la raíz de la podredumbre. Tú no estás ahí para juzgar ni para señalar. ¡Jamás! Tu función es simplemente estar, permanecer en tu posición como un reflejo viviente de la santidad y la gracia de Dios. Y en ese reflejo, la otra persona se ve confrontada no con tu opinión,